Hola, hoy les voy a enseñar cómo hacer la nómina quincenal para los que vayan a realizarla. Como inicio vamos a poner primero el nombre de nuestros trabajadores. Vamos a usar los nombres de nuestras nóminas semanales. Para los que no sepan, yo ya envié un video de la nómina semanal, de cómo hacerlo. Entonces nos vamos a apoyar a hacer nuestros trabajadores. Vamos a poner X nombre, José. A José se le tiene que poner su registro federal de contribuyentes. ¿Qué es esto? Es lo mismo que aparece en la nómina semanal del número del registro de federal de causantes, el RFC. Entonces, lo que pusimos en el número federal de causantes en el RFC, vamos a poner igual aquí, que eso en sí son 16 dígitos. Se van a poner los mismos acá. El grupo de seguro social. ¿Qué es el grupo de seguro social? El grupo de seguro social se divide en dos partes, en obligatorio y voluntario, que en sí son aportaciones al seguro social del impuesto que usamos aquí en la nómina semanal. En el obligatorio existe el riesgo de trabajo, SRT, enfermedades y maternidad, SEM, invalidez y vida, SIP, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, SRCB, guardería y prestaciones sociales, SGPC. En el voluntario tenemos seguro de salud para la familia, SSFAM, y seguro facultativo, que esto aplica en estudiantes. Ok, dependamos nosotros del que queramos ponernos al trabajador, será decisión nuestra. Por ejemplo, yo ahorita quiero que José sea SRT. Se van a poner las abreviaturas porque no cabe en el cubículo. En este caso sería el riesgo de trabajo. Ahora, de ahí van las percepciones. ¿Qué son las percepciones? Son los ingresos de los sueldos de nuestros trabajadores. ¿Qué iniciamos primero? Con el tiempo normal. Vamos a poner en días 15. ¿Por qué 15? Porque es una quincena y aquí no se van a contar los días que no trabajó mi trabajador. Aquí se van a multiplicar los 15 días por el salario base de mi trabajador. En este caso, yo quiero que mi trabajador tenga un salario mínimo de 400 pesos. Recuerden que el salario es inventado y que todo es inventado. Aquí es decisión de ustedes de su cantidad. Yo solo estoy dando un ejemplo. Van a multiplicar 15 días por el salario base, que es igual a un día. 15 por 400 es igual al importe de 6,000. Esto sería el importe de mi tiempo normal. Tiempo extra. ¿Qué quiere decir tiempo extra? Pues las horas extras que hizo mi trabajador. Para eso ocupamos de nuestras nóminas semanales. Tenemos que sumar las horas extras de la semana 1 de mi trabajador y las horas extras de la semana 2 de mi trabajador. Digamos que José en la semana 1 hizo unas horas extras, hizo 2 horas extras en la semana 1 y en la semana 2 hizo 0. Tenemos que sumar las horas extras de la semana 1 y de la semana 2. 2 de la semana 1 más 0 de la semana 2 es igual a 2. Quiere decir que mi trabajador José hizo 2 horas extras por la quincena. Cuota, ¿qué se refiere a la cuota? Pues la cantidad que te pagan por horas al trabajador, que le pagan por horas al trabajador. ¿Cómo sacamos la cuota? Pues dividimos el salario base entre 8 horas. ¿Por qué 8? Porque según la ley federal del trabajo son 8 horas con las que se debe, máximas que puede trabajar un trabajador. Entonces, 400 entre 8 es igual a 50 pesos. Quiere decir que 50 pesos le pago por hora a mi trabajador. Eso multiplico, que son 2 horas extras que hizo. 2 por 50 igual a 100 pesos. Otras percepciones. ¿Qué son otras percepciones? Son otros tipos de ingresos que le voy a hacer a mi trabajador. En este también es aleatorio y voluntario a cada quien como voy a poner. Existen 4 tipos de claves en percepciones. La clave 001 son sueldos, salarios, rayas y jornales. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente el sueldo normal del tiempo normal de mi trabajador y el tiempo extra. O sea que si ustedes le quieren poner el 001, que aquí iría la clave, tendrían que sumar simplemente el tiempo normal, el importe del tiempo normal, más el importe del tiempo extra, y eso sería, digamos, 6,100. El 002 son gratificación anual, en sí el aguinaldo. Este no se aplicaría ahorita en la nómina quincenal porque es anual, es al año. Quiere decir que esto solo se aplica en diciembre, en la última quincena que sería en diciembre, del 15 de diciembre hasta el 31 de diciembre. Entonces, como nosotros estamos trabajando del 1 de noviembre hasta el 30 de noviembre, no aplicaríamos el 002 porque todavía no llegamos al aguinaldo. Entonces, no aplicaríamos en ninguna de las dos nóminas quincenales esta clave.
La 003 es la participación de los trabajadores en las utilidades, el PTU. ¿Qué quiere decir eso? Que mi trabajador aumentó las utilidades, las ventas o los ingresos en la empresa o en el negocio en el que está trabajando. Entonces, si mi trabajador hizo una excelente venta, ingreso o ingreso a la... El 003 nos referimos cuando el trabajador aumenta sus utilidades e ingresos o ventas en la empresa o negocio. En este caso, si el trabajador hace un buen trabajo y aumenta las ventas, ingresos, utilidades, se le va a hacer un 10% al importe de su tiempo normal. Quiere decir que si yo le quiero agregar el 003, que sería la clave del PTU de utilidades, tendría que sacarle el 10% del importe de tiempo normal. En este caso sería el 6.000. El 10% es igual a 600 pesos. Otra clave que hay es la 004, que son reembolsos de gastos médicos, dentales y hospitalarios. ¿Qué quiere decir esto? Que si el trabajador sufre algún accidente dentro de la empresa, se le va a reembolsar una cantidad al trabajador por lo que se haga sus gastos médicos. Por ejemplo, si yo quiero que sea el 004, digamos que el gasto médico salió, se accidentó mi trabajador José y digamos que el gasto médico salió 800, el patrón tiene que cubrir ese gasto. Esto también es aleatorio, esa cantidad. Esto es aleatorio si usamos el 04, pero yo quiero usar el 003. Esto simplemente se los pongo para que lo tengan de ejemplo. Entonces, el total de las percepciones es la suma de los importes. El importe del tiempo normal más el importe del tiempo extra más el importe de otras percepciones. 6.000 más 100 más 600 es igual a un total de 6.700 pesos. Esto sería el total de las percepciones, o sea, de los ingresos de mi trabajador. Deducciones. ¿Qué son las deducciones? Son los otros gastos o descuentos que se le hace a mi trabajador, o sea, que le bajan su salario. En este caso iniciamos con el ISPT, el impuesto sobre el producto del trabajador, o también hoy en día ya se le dice ISR, el impuesto sobre la renta. En este caso dijo la maestra Lourdes que íbamos a hacer el 2%. Ya había explicado en la nómina semanal, en el video de la nómina semanal, cómo se saca eso. Entonces no hace falta ya decirlo aquí. Sacaríamos el 2% del total y eso me daría una cantidad de 134 pesos. Y luego tenemos otro descuento que sería el seguro social, que sería del 5% según la cantidad que me dio la maestra Lourdes. Concordemos y concordemos que estos porcentajes simplemente son teóricos, o sea que no son los porcentajes que se hacen realmente, porque son otros, pero todo esto es teórico, entonces simplemente así mismo la maestra Lourdes que se hace. Este 5% se le va a sacar al total de 6.700, el cual sería de 335 pesos. Ahora, esta cantidad de seguro social que estoy sacando de aquí se va a ir al grupo de seguro social que le hicimos a José. En este caso, si José tiene el grupo social de SRT, de riesgo de trabajo, quiere decir que esa cantidad que sacó en el seguro social, que le sacamos el 5%, se va a ir a este tipo de grupo social. Para eso está esto, para que esa cantidad que se saque en el seguro social se vaya en en el grupo de seguro social. Ahora, tenemos por último otras deducciones. ¿Qué son otras deducciones? Otros tipos de descuentos, otros tipos de gastos a tu salario que te quitan. Aquí hay más de 80 tipos de claves de deducciones, pero yo solo puse unas 10. Puse del 03 al 010. Se preguntará, ¿dónde está el 01 y el 002? El 001 es el seguro social, o sea que ya no es necesario ponerlo aquí. Y el 002 es el ISPT o el ISR también se le puede decir. Entonces ya no es necesario ponerlo aquí porque ya lo realizamos. El 003 son las aportaciones a retiro, cesantía y vejez. Quiere decir que cuando el trabajador ya es mayor, tiene que tener si voluntariamente, tiene que tener un gasto en su jubilación si él lo desea. El 004 es el subsidio para el empleo cuando es un ajuste a la baja. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una regla que se aplica para los trabajadores de salario mínimo. ¿Qué quiere decir?
que si mi trabajador de salario mínimo, al hacerle todo este cálculo, su neto a pagar es muy bajo, quiere decir que el SAT se encarga de no aplicarle el ISPT o el ISR. Pero les voy a recomendar que no hagan este tipo de clave. ¿Por qué? Porque si hacemos este tipo de clave tendremos que hacer otras operaciones. Entonces recomiendo que no hagan esta. La 005 es incapacidad. La incapacidad quiere decir cuando el trabajador no está apto para asistir al trabajo. ¿Qué quiere decir esto? El 005 se conecta con la clave de percepción 004. O sea que si mi trabajador dijimos que sufre un accidente, si aquí ponemos que en el 004, en otras percepciones, sufrió un accidente, ese ingreso que se le está dando aquí, se tendría que registrar 005, la incapacidad. ¿Y pondríamos alguna cantidad? No, porque técnicamente ya no tiene otra deducción a cual gastar. La 006 es el fondo de ahorro. ¿Qué quiere decir eso? Pues como dice, un ahorro del trabajador. Esto, si el trabajador tiene un ahorro con la empresa, con algún banco, con alguna otra empresa o persona, se le va a descontar. Digamos que José tiene un fondo de ahorro de 800 pesos. Eso se le va a descontar. Esto también es aleatorio. Y también aleatorio a donde se vaya, si a bancos, a la empresa, a la misma empresa o a otra empresa. También está la 007, que son cuotas sindicales. Las cuotas sindicales son cuando una empresa tiene un sindicato y si ese trabajador participa en ese sindicato, se le va a descontar esa cantidad que le avisa el sindicato. Digamos, el trabajador participa en un sindicato de la empresa y dice que van a aportar 700 pesos, pues eso se le va a restar. También es aleatorio la cantidad. El 008 es el ausentismo. ¿Qué quiere decir esto? Esto está muy relacionado con la nómina semanal. Porque si aquí ponemos en la nómina semanal que nuestro trabajador faltó una tal cantidad de días entre la primera semana y la segunda semana, esos faltantes de días que tuvo se van a sumar. Digamos, José faltó en la primera semana 3 días y en la segunda semana faltó 0 días. Se van a sumar la semana 1, que son 3 días, más la semana 2, que son 0, 3 más 0 igual a 3. Se pondría el 008 ¿y qué cantidad sería si faltó 3 días? Para saber cuál es el importe de la clave 008, tenemos que multiplicar la cantidad de días por el salario base, que significa el salario del día. 8 por 400, que es el salario base de José, es igual a 1,600 pesos. Perdón, 1,200. Esto sería el importe de la clave 008 de los 3 días que faltó el trabajador José. Esta sería la clave que más usaríamos, ya que si ponemos aquí que nuestro trabajador faltó una tal cantidad entre la semana 1 y la semana 2 y en la otra nómina quincenal en la semana 3 y en la semana 4, sería la clave que más usaríamos, que multiplicaríamos la cantidad de días que faltó por el salario base. También hay otra clave, la 009. Pagos por créditos de vivienda Infonavit Fonacot. ¿Qué quiere decir esto? Si el trabajador paga una vivienda de crédito de Infonavit, o sea, una casa a largo plazo, se le va a descontar esa cantidad que concordó con la empresa de Infonavit. Digamos que José también tiene esa otra deducción, la 009. Digamos que José concordó con el Infonavit que va a pagar 1,000 pesos por quincena para en una cantidad de años a largo plazo cubrir todo ese gasto. Entonces digamos que José paga 1,000 pesos de la clave 009, que son pagos por créditos de vivienda Infonavit Fonacot. También tenemos por último la 010, que es pensión alimenticia. Esto es si el trabajador o la trabajadora paga alimentación alimenticia, ya sea de sus hijos, de algún padre, familiar, X, se le va a descontar de esa cantidad. Esto también es variada la pensión alimenticia, como ya concordado con la persona que vaya a pagarle esa pensión. Otra duda. ¿Qué pasa si mi trabajador tiene más de una clave? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues en este caso, estas nóminas fueron hechas para hacer una nómina por trabajador, pero como la profa Lourdes no nos explicó bien, entonces yo lo que hice fue aquí, si mi trabajador tiene 2 claves, tengo que poner las 2 claves en una sola columna y poner esas 2 cantidades en una sola columna también. Eso se tendría que poner.
Porque si si queremos no poner eso en una sola columna, si tiene dos tipos de otras deducciones, entonces tenemos que usar una nómina por trabajador. Eso sería mucho gasto de hoja. Entonces yo les recomiendo que si tiene dos tipos de claves, tienen que poner esas dos claves en una sola columna con sus dos cantidades obviamente separadas. Al final de todo esto, para poder sacar el neto a pagar, hay que sumar las deducciones y luego restarlas por el total de percepciones. Sumamos 134 más 335 más 1200 y más 1000. Eso nos dará una cantidad de... Pues, al sumar las deducciones y restarlas por el total de las percepciones, nos daría una cantidad de... Ahorita... De 2000, digo, perdón, 4031 pesos. Quiere decir que esto va a ser el pago oficial del trabajador José. Esto se le va a pagar ya habiendo hecho sus ingresos y sus descuentos de todos los tipos que tenga. Cabe aclarar que el trabajador, si también tiene tres claves de deducción, se tienen que poner esas tres en esa pequeña columna. Entonces, yo les recomiendo también poner las claves que están usando y al final simplemente poner la suma de todos ellos. Por si hacen X o Y razón, ya dependiendo de lo que ustedes estén usando aquí con su trabajador. Recuerden que todo esto es teórico y todo esto simplemente se está registrando de forma aleatoria como nosotros gustemos. Pero yo también les recomiendo que primero hagan su nómina semanal para poder hacer la nómina quincenal, porque así se van a apoyar de la cantidad de horas en los tiempos extras. Y pues en total eso sería todo. Los, todos los apuntes que tengo aquí abajo, no se preocupen, yo tengo la hoja, se las puedo pasar. Y sería todo por hoy.